Hola, ¿qué tal? Quiero contarles lo que hace años vi en un video con el que yo no he estado totalmente de acuerdo. Simplemente les cuento lo que vi, ¿no? Lo que vi en este video. Este video hacía un análisis de por qué las organizaciones feministas nunca se habían puesto a favor de la defensa de la mujer propiamente, sino a defender el aborto. Y uno de los casos que citaba es cómo el presidente Bill Clinton, que había sido acusado y comprobadamente, por ejemplo, de utilizar su posición para aprovecharse sexualmente de una mujer como Mónica Lewinsky, una pasante de la Casa Blanca que podía ser su hija, o de haber incluso, fue acusado, no, nunca se terminó de comprobar, pero fue acusado de varias mujeres, Anita Broderick y otras más, de haber abusado sexualmente de ellas en ya sea como presidente de los Estados Unidos, ya sea como gobernador del estado de Arkansas. Muchas mujeres, incluso estas mujeres víctimas, se preguntaban por qué las organizaciones feministas no defendían a las mujeres, sino defendían a Clinton. Y la conclusión era que las organizaciones feministas lo que les interesa es un presidente que esté a favor del aborto y punto. Y en consecuencia se habían puesto del lado del aborto y no del lado de las mujeres. Y este video evangélico seguía, digamos, remontándose en el pasado al origen, digamos, del feminismo y terminaba conectándolo con divinidades precristianas femeninas como Ishtar, Esquigal, Astaret, de donde viene Astartot, por ejemplo, uno de los nombres del demonio, que una de las características cultuales que tenían era que había que sacrificarles niños, especialmente y de preferencia a niños recién nacidos, ¿no? Entonces, aunque este video evangélico fundamentalista, digamos, mencionaba cómo el origen del feminismo se remontaba en Estados Unidos a varias feministas que tenían unos contactos esotéricos muy preocupantes, con todo, a mí me parece una exageración pensar que efectivamente las feministas son cultoras, digamos, de divinidades demoníacas femeninas ante las cuales hay que inmolar una cantidad enorme de niños y por eso creen en el aborto. Yo prefiero pensar que son personas profundamente equivocadas y que simplemente no reaccionan a la información que actualmente demuestra que lo que ellas han venido promoviendo es en realidad algo completamente peligroso para la salud de las mujeres, ¿no? En España, por ejemplo, las feministas forzaron y aprovecharon este gobierno socialista que tiene una agenda fundamentalmente cultural, inmoral o anticultural, digamos así, a que la píldora del día siguiente se repartiera sin receta médica, a sola solicitud de la paciente, sin importar la edad, y además de manera gratuita por parte del Estado. Y resulta que, a consecuencia de esto, que se supone que era solamente poner al alcance de las mujeres la posibilidad de que si ellas son violadas no salgan embarazadas, sin embargo, uno se preguntaba por qué cuando las violaciones son de un número relativamente bajo, siempre suficientemente escandalosa porque no debería existir ni una, pero siendo de un número relativamente bajo, ¿por qué había una distribución tan masiva de píldoras el día siguiente? Resulta que ahora el Consejo de Colegios Médicos de Galicia, su director, el secretario, Isidro Lago, ha denunciado que la píldora del día siguiente se ha convertido en una epidemia, la píldora en una epidemia en las escuelas de Galicia. ¿Por qué? Porque las niñas comienzan a tener relaciones sexuales y la han convertido en la forma de prevenir el embarazo de forma constante. En vez de utilizar preservativo o de tomar píldoras que les costaría dinero o de hacerlo constantemente como el sexo es casual, terminan de tener relaciones sexuales y luego van a emergencia y solicitan la píldora y solicitan la medicina. ¿Qué cosa sucede? Sucede que a pesar que el gobierno ha establecido que cuando se trata de adolescentes de menores de edad que consumen la píldora, esto debería ir en su historia clínica,
al entrar por emergencia y al pedir ser atendidas por distintos doctores, simplemente no existe el tiempo, porque la atención es de más o menos 2 minutos, no existe el tiempo para darle a las niñas la píldora del día siguiente con un registro, es decir, no quedan registrados, y por el método de ir buscando doctores diferentes, las chicas incluso impiden que los médicos las reconozcan, aunque sea por sus características faciales, y les digan, oye niña, esta píldora te está haciendo mal, y es importante que sepan que les está haciendo mal. ¿Por qué cosa? ¿Por qué razón? Porque la píldora al día siguiente no es otra cosa que una bomba de hormonas, de levonorgestrel, que en la píldora del día siguiente se concentra en 0.75 miligramos, lo que equivale a más o menos unas 25 pastillas anticonceptivas regulares, lo que quiere decir que una niña en una dosis se está tomando lo que una mujer adulta que usa píldoras anticonceptivas se toma en un mes. Y como resulta que a ella recurren varias veces a la semana, como dice el médico, estas chicas están tomando en un plazo de semanas lo que una mujer tomaría en un año. Y obviamente la consecuencia de esto es que existen problemas de salud gravísimos que se van a notar a futuro, no en este momento que son jóvenes. Entre otras cosas, la posible esterilidad permanente o un cáncer cervical aún más grave porque puede ser de necesidad mortal. Algo parecido sucede en Estados Unidos con la RU486, la famosa píldora abortiva. Esta píldora ya ha producido un número suficiente de muertes y además de situaciones cercanas a la muerte, de situaciones que han tenido, de mujeres que han tenido infecciones de las cuales se han librado con las justas. Y las feministas siempre reclamaron la legalización del aborto porque decían que era seguro para la salud de la mujer, que era cruel obligarlas a utilizar métodos informales o etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa ahora? Esto se lo pregunta a un padre de familia cuya hija murió por utilizar la RU486. ¿Qué pasa ahora que él, como padre de familia, que quiere que la FDA, o sea, el organismo de alimentación y drogas en Estados Unidos que legaliza estas drogas, retire la legalidad de la píldora del día siguiente? ¿Qué sucede? ¿Y por qué las organizaciones feministas no las apoyan? Y apoyan el uso de esta medicina, de este fármaco que es sabido que es completamente dañino. Utilizando la proposición ignaciana de salvar la proposición del prójimo y de pensar lo mejor del prójimo, pensaremos que estas mujeres, pues, feministas, no están al día y no están informadas, cosa que es difícil decir porque viven de esta información, pero vamos a suponer que por algún motivo no les ha llegado esta información. Entonces hay que tratar de que les llegue para que actúen, y esperemos que actúen de acuerdo a lo que ellas dicen, que están interesadas por defender a la mujer. De otra forma, si ponen el aborto por encima de la mujer, ya se ha visto que ellas feministas no son porque no les interesa el género femenino. Y en consecuencia, este video un poco descabellado, hoy en día aparentemente exagerado, de estos hermanos fundamentalistas que vinculan a las feministas con el culto a una diosa que buscaba constantemente y a toda costa el sacrificio de niños, en este caso de niños no nacidos, habrá que darle una segunda pensada porque después los argumentos no suman. Que tengas un buen día.